8:03. Bajo observación médica permanecen 2 menores de edad que anoche llegaron al hospital El Tunal con síntomas de asfixia por aparente inhalación de gases en su vivienda. El caso, sin duda, prendió las alarmas de las autoridades. Y precisamente este será el tema de nuestra historia central, que iniciamos con esta tragedia para una familia de la capital que lamentablemente perdió a uno de sus hijos, un menor de tan solo 8 meses de edad, quien perdió la vida al interior de la vivienda en el barrio El Perdomo, en el sur de la capital. Así fue la historia. Después de que se registrara un terrible caso donde un bebé de 8 meses de nacido falleciera en la madrugada de este miércoles, luego de permanecer solo en su casa con sus hermanas de 15 y 4 años de edad, tras la inhalación de gas, el secretario de Seguridad afirmó que puede existir una responsabilidad de los padres por dejarlos solos. Y acá no solo es una responsabilidad con el niño, sino que también padres que dejan abandonados a sus hijos y pasan este tipo de tragedias como la que usted describe, tienen una responsabilidad penal sobre la muerte de estos menores de edad. Por su parte, el comandante de la Policía de Infancia también dijo que ya el niño de recupera en la UCI del hospital y están al frente de la investigación de las causas de la muerte del bebé de 8 meses. En este momento la niña de 4 años se encuentra en UCI pediátrica bajo asistencia médica debido a la intoxicación por hidrocarburos que sufrió el día de ayer. La invitación a los padres es no dejar a los niños solos o bajo el cuidado de otros menores, pues pueden presentarse tragedias como esta. 8:05. En el hospital El Tunal permanecen los 2 menores que resultaron afectados tras esta inhalación de gases. ¿Cuál es el estado de los menores y qué se sabe de los padres? Se lo preguntamos a Francisco Galvis. Francisco, buenas noches. Mauricio y televidentes, muy buenas noches. Pues intentamos comunicarnos con los padres y no tuvimos éxito, pues se encuentran haciendo el duelo por lo sucedido. Los menores se encuentran recuperándose en El Tunal ante las enfermedades. La inhalación de monóxido de carbono produce daños irreparables en la salud, pues el gas entra al torrente sanguíneo sustituyendo el oxígeno, asfixiando al organismo y provocando severos daños, incluso la muerte. Quizás sea esta la razón de una tragedia que vive hoy una familia bogotana. A través de un comunicado, la Secretaría de Salud informó sobre el parte médico de los menores. En la noche del 1 de agosto ingresan al servicio de urgencias del Hospital del Tunal 3 menores de edad de 8 meses, 4 años y 15 años, quienes son trasladados directamente por su madre, quien informa que al llegar a su vivienda los encontró desmayados. El menor de 8 meses llega sin signos vitales. El equipo médico realiza maniobras de reanimación sin éxito. Los menores de 4 años y 15 llegan inconscientes. Se les realiza procedimiento de oxígeno de alto flujo y se logran reanimar. Luego de los trágicos hechos, los menores fueron traídos aquí al Hospital del Tunal, donde a esta hora y con una terapia de oxígeno se recuperan de lo sucedido. Preste mucha atención a los síntomas de intoxicación: náuseas, dolor de cabeza repentino, a veces intenso, mareo, vómito, pues puede estar ante el asesino silencioso que representa el monóxido de carbono. Mucho cuidado con esos síntomas, hay que estar muy alerta. 8:06. Ante este caso de intoxicación por monóxido de carbono, hablamos con la empresa Gas Natural, cuyos voceros entregaron recomendaciones sobre el uso de este combustible. Camilo Acosta, buenas noches, ¿qué consejos le entregaron? Mauricio, bomberos recomienda tener instalado en los hogares detectores de gas y no salir de casa dejando la estufa encendida. Ante el caso de intoxicación de 3 menores de edad que ingresaron al hospital por una inhalación de gas, City Noticias consultó a un experto en el sistema respiratorio para conocer los efectos nocivos de inhalar monóxido de carbono en el organismo. Cuando se inhala el monóxido de carbono, entonces lo que sucede es que es mucho más difusible por las membranas de las células en comparación al oxígeno. O sea, en ese punto va a entrar el oxígeno y monóxido. La diferencia entre CO2 y monóxido: el CO2 se produce en las células del cuerpo, el monóxido es parte de la combustión de, por ejemplo, como el gas propano. Indicó que en estos casos la persona intoxicada cae en un estado de inconsciencia. La intoxicación por monóxido de carbono lleva a la alteración de la conciencia y obviamente uno no se da cuenta de que está muriendo. Gas Natural también entregó recomendaciones para actuar en emergencias de este tipo. En caso de detectar la sintomatología de intoxicación por monóxido de carbono, ventile inmediatamente el ambiente contaminado.
2 de los menores de edad intoxicados continúan bajo observación médica en el Hospital Tunal. 8 minutos para conocer un poco más de los cuidados que se deben tener en el hogar con los escapes de gas. Nos acompaña en estudio el teniente Ciprián Borges, coordinador del grupo especializado en materiales peligrosos del Cuerpo de Bomberos de Bogotá. Teniente, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mauricio. Bueno, yo le iba a hacer una pregunta. ¿Qué se debe hacer cuando se detecta el olor a gas en el hogar? Reiteremos eso que es bastante importante. Cuando detectamos el olor a gas, lo importante es hacer una buena ventilación de la edificación. Abrir ventanas. Abrir ventanas para que se renueve ese gas que está acumulado al interior de la vivienda. Teniendo en cuenta que ese es un gas más liviano, tiende siempre a ir hacia la parte superior y siempre podemos evacuarlo por la parte de arriba. Bueno, una pregunta que no muchos entendemos, que somos absolutamente ignorantes en el tema. ¿Por qué no encender la luz cuando existen este tipo de olores sospechosos? Pues la acumulación del gas que hay en la edificación, que podemos tener concentraciones que pueden ser explosivas, y al hacer ese procedimiento de abrir el interruptor podemos generar la chispa, que es suficiente para que se inicie una combustión o una explosión por combustión. Bueno, le iba a preguntar además otra cosa que es muy común para nosotros, y es quedarnos en el sitio. ¿Es necesario abrir ventanas y puertas y salir, o qué nos dice usted, qué nos sugiere? Sí, cuando se nota la presencia de gas, lo ideal es evacuar rápidamente la vivienda, abrir ventanas y salir de ella, llamar a los organismos de emergencia, llamar al 123 o la línea 164 de gas natural para que se haga el control eficiente y efectivo de la misma. ¿Usted qué le diría a estas personas? Pero yo para qué voy a llamar a bomberos si es un olorcito o ese tipo de cosas, porque muchos pensamos así, hombre, esto no es una emergencia, tal cosa. ¿Qué les dice a esas personas? No hay que minimizar el riesgo. Cuando percibimos ese olor, lo ideal es hacer esa comunicación efectiva con los organismos de emergencia para que estemos tranquilos de que las condiciones de seguridad dentro de nuestra vivienda son las mejores para poderla evitar. Eso le iba a preguntar. Y a propósito de ese tipo de emergencias, ¿se registran mucho? ¿Más de lo que uno cree? ¿Es poco común? Se registra bastante en nuestra ciudad los escapes de gas natural y de gas propano, los de cilindro, GLP. Es bastante frecuente en esta ciudad tener eso. Bueno, y hablando un poquito de la atención, si ya estamos aspirando precisamente eso, la persona que ya empieza a sentir esos mareos y demás, ¿qué debe hacer? Cuando se inicia ese procedimiento de que se empieza a bajar los niveles de oxígeno en el organismo, empieza a haber unos dolores de cabeza, a haber mareo, y lo ideal es sacar a la persona o retirarnos a un lugar ventilado y aire fresco para podernos recuperar rápidamente y activar el servicio de emergencia para tener una atención médica. Aquellos que se ponen ropa mojada y demás para tratar de buscar la fuga, para tratar de cerrar la llave y ese tipo de cosas, ¿eso sí ayuda para algo? Definitivamente no. Reciente no es aconsejable, porque este es un gas y lo que se ponen son unos tapabocas que son para material particulado, pero no para contener los gas. Y tampoco sirve el agua así con el trapo con agua y demás que le decían a uno cuando era chiquito. No, cuando percibimos eso, lo mejor que pueden hacer es evacuar la vivienda y desde la parte externa, que gas natural, instalar uno de los dispositivos, hacer el cierre de la misma e iniciar el proceso de ventilación. Bueno, si es un elemento sostenido en una casa, en un apartamento donde se registran ese tipo de olores muy a menudo, pero tampoco llegan a ser de gran concentración, ¿qué hay que hacer? Lo podemos detectar de varias formas. Primero, que se presente monóxido de carbón, porque no hay un buen proceso de combustión en los electrodomésticos, y la llama debe ser siempre azul. Cuando notamos llama de color amarilla o naranja es porque se está presentando un mal proceso de combustión y se genera monóxido de carbón. O si dentro de nuestra cocina observamos presencia de hollín, también es un indicador de que hay una mala combustión. Hollín es buena. Sí, señor. Entonces, teniente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí,